1 de Corintios 15, del 1 al 3. Cuando todos lo tengan, le vamos a dar lectura a todos a una misma voz. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Y al que está a su lado, si tiene alguien cerca, dígale, ¿qué vas a hacer con el evangelio? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué vas a hacer con el evangelio? Es una pregunta que nos va a sacudir un poco nuestro concepto del cristianismo y nuestra conciencia. Porque todos sabemos y hemos escuchado alguna vez la palabra evangelio. Todos oímos eso alguna vez. Y sabemos que Cristo vino al mundo, murió en una cruz y resucitó al tercer día, que venció la muerte. Y sabemos que el evangelio está en la Escritura, que Dios permitió que se escribieran no cuatro evangelios, sino 4 aspectos del evangelio en 4 libros. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les habla acerca de una verdad muy poderosa. De lo que Pablo está hablando aquí es de lo mismo que habla en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire que el evangelio no es cualquier cosa. Pablo acá dice, no me avergüenzo del evangelio. Para responder qué voy a hacer con el evangelio, o si te preguntan qué vas a hacer con el evangelio, para responder eso, primero hay que entender un poquito acerca de qué es el evangelio. El evangelio, de acuerdo a su palabra, a la palabra misma, significa buena nueva o una buena noticia. La noticia buena es que en Cristo tenemos salvación. Pero como dicen por allí, te tengo una noticia buena y te tengo una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena es que en Cristo hay salvación. La mala es que somos pecadores. La mala es que estábamos designados a la condenación eterna. Y Cristo, con su venida a esta tierra y su muerte en la cruz, le ofrece al hombre salvación. Así que ante una mala noticia, nos llegó una noticia perfecta y buena, que es el evangelio de Jesús. Y Pablo nos presenta otro aspecto del evangelio. No solo es una buena noticia, sino que esa buena noticia tiene un poder sobrenatural. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y dice que es poder de Dios para salvación. Dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué funciona? Entonces, el evangelio es el mensaje de Jesús que nos dice, por cuanto todos pecaron, que nos dice, he aquí yo os doy vida. Es el mensaje de Jesús que dice, ustedes están muertos en sus delitos y pecados, pero yo les vengo a dar vida. El mensaje del evangelio es el que dice, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje del evangelio. Es una noticia muy buena. Pero sabe, lamentablemente a veces las noticias que corren más rápido son las malas. Pasa algo malo, todos se enteran. Pasa algo bueno, no muy bien lo comunicamos. Y a veces con la palabra de Dios pasa lo mismo. No se comunica lo suficientemente bien. ¿Qué vamos a hacer con el evangelio de Jesús? El apóstol Pablo en Corintios, quiero que veamos el texto con más calma y vayamos viendo lo que Pablo está diciendo. Además os declaro, hermanos, Corintios 15, 1 Corintios 15, donde leímos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Acá Pablo dice en Corintios, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el Evangelio? Y lo vamos a dividir en 3 partes. Número 1, recibirlo. Dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir el Evangelio. Pero recibir el Evangelio no es solo escuchar la noticia, es la disposición a creerla. Porque usted cuando oye una noticia, ¿usted qué dice? Ah, eso es mentira. Cuando oímos una noticia, ¿cómo reaccionamos? A veces no las creemos, a veces las creemos pero no las compartimos, o a veces simplemente no le damos interés. Recibir el Evangelio es darle interés, es escucharlo, es compartirlo. Dice, el cual recibisteis. ¿Sabía usted que mucha gente no recibe la palabra de Dios? Cristo dijo, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y el que no quiere venir a mí no tendrá vida. ¿Por qué? Porque no tendrá la palabra. Si no acepta la palabra, no recibirá vida eterna. Entonces Dios, en su amor y poder, en Corintios 15 nos revela 3 pasos que tenemos que dar con respecto al Evangelio. Y es recibir el Evangelio, es creer lo que el Evangelio dice. Satanás te dice, tú eres pecador, tú no puedes vencer el pecado, tú no puedes caminar en la voluntad de Dios. Y Dios te dice, yo envié a mi Hijo a morir por ti. Él murió para vencer la muerte, el pecado y Satanás. Él murió para librarte de la condenación eterna. Él murió para darte poder y poder ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12, Evangelio de Juan. El Evangelio contiene muchísimas promesas. Recibir el Evangelio es recibir todo lo que el Evangelio contiene y creer en todo lo que el Evangelio ofrece y nos da a nosotros como derechos. La Biblia no dice exactamente que el Antiguo Testamento sea una palabra que no tenga importancia y que el Nuevo sí. La Biblia dice que ambas cosas son importantes de entender y conocer. Pero la Biblia sí dice que este es un antiguo pacto y que el Nuevo Testamento es un nuevo pacto. El Evangelio es un pacto que Dios hizo con la humanidad. Ya no como el pacto que hizo con Moisés. Ahora el mediador del pacto ya no fue Moisés, el mediador del nuevo pacto fue Cristo. Ahora fue Jesús quien subió al monte y no al Sinaí, sino al Gólgota y dio su vida. Y cuando Jesús resucitó, vino y habló a sus discípulos y les dijo, yo les voy a dar poder para que me sean testigos en Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Necesitamos recibirlo. Como seres humanos a veces recibimos una parte de la palabra de Dios, recibimos las promesas, recibimos las cosas que nos dan aliento, pero hay otras que nos cuesta recibir. Pero la Biblia dice, el cual también recibisteis. Tenemos que recibir la palabra, abrir nuestro corazón y recibirla y decirle, Dios, quiero que tu palabra me dé vida, porque la palabra de Dios es vida. Pero también dice más abajito, el cual también recibisteis, en el cual también... ¿Qué dice? Perseveráis. La palabra perseverar es mantenerse, es permanecer. No solo lo recibo, sino que yo persevero en la palabra de Dios, me mantengo en la palabra. Cuando el enemigo me dice, ¿dónde está tu padre? A ver, ¿dónde está Dios porque no te ayudó en esta situación? ¿Dónde está Dios porque simplemente no te ayuda cuando tienes problemas? El enemigo siempre pondrá entre la espada y la pared tu fe. Y eso no nada más a nosotros, le pasó a Jesús. Jesús estaba ayunando 40 días en el desierto y se le apareció Satanás. Y ustedes conocen bien el texto. Satanás le dijo, dice en la Biblia que Jesús tenía hambre, eran 40 días de ayuno. ¿Y cómo estaba? Con hambre. Pero estaba en medio desierto. Satanás se le aparece y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no te da de comer? Y esa tentación la podemos
colocar en otros aspectos. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te da lo que necesitas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te abre las puertas que se cerraron? Si eres hijo de Dios, y entonces Satanás tienta a Jesús y lo hace o intenta hacerlo dudar de la provisión del Padre Celestial. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y sabe una cosa, le tengo una noticia. Jesús podía hacer las piedras en pan. ¿Cuántos lo creen? Él podía hacer las piedras en pan. Él podía sacar agua de una roca porque lo hizo en el Antiguo Testamento. Tenía hambre y sed, Él podía sacar agua y hacer panes y multiplicarlos. Él podía, Él es Dios. Él dijo, haya árboles y nacieron los árboles, haya animales y los animales fueron creados por la palabra. Él podía. Satanás sabía que Dios lo podía hacer. Lo que Satanás quería no era dudar en el poder de hacer panes, sino en dudar si Dios el Padre estaba con Jesús aquí en la tierra. Porque Jesús en cuerpo humano sentía los mismos temores que nosotros sentimos. ¿Sí? Jesús experimentó en su cuerpo todas las debilidades que usted siente. Así que la tentación no es para que Jesús dude del poder, sino que dude del amor del Padre, de la provisión del Padre, de la compañía del Padre. ¿Sabes qué, Jesús? Dios te dejó aquí en la tierra hambriento y sediento y no está contigo. Y eso el diablo te lo va a hacer a ti. El diablo te va a poner a ti en la misma condición. Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Tú tienes que perseverar. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, mira, Satanás, aunque yo no coma y me muera de hambre, mi alma lo que quiere es agradar a mi Padre Celestial. Jesucristo se mantuvo firme, perseverar. ¿Qué tenemos que hacer? Es resistir y permanecer en el camino cuando las cosas no parezcan fáciles, ni parezcan que están bien para ti, aunque se compliquen un poco. Tú tienes que perseverar, perseverar. Perseverar también es obedecer la palabra. Perseverar también es hacer la palabra de Dios, ponerla en práctica. Cristo le dijo a la gente, el que oye mi palabra y la pone en práctica, yo lo comparo a alguien que construye su casa sobre una roca. Y vendrán ríos y tempestades y la casa no se caerá. Pero el que oye mi palabra y no guarda mi palabra, no persevera en ella, yo le voy a comparar a un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. Y cuando vinieron ríos, el agua corrió y movió el cimiento, movió la casa y fue grande su ruina. La casa se cayó y se destruyó. Qué importante es perseverar en la palabra de Dios. Qué importante es no solamente creer en el Evangelio o solamente decir, ay sí, yo sé que Jesús murió por mí, o si yo amo a Jesús, es necesario que usted y yo abracemos el Evangelio, lo recibamos, pero también dice que perseveremos en el Evangelio de Jesús. Perseverar en el Evangelio. Pero me fascina el punto número 3, porque el punto número 3 tiene promesa de resultado, por el cual asimismo, por el Evangelio, mire el Evangelio, el poder que tiene, por el Evangelio, por el cual o por medio del mismo, si retenéis la palabra que se les ha predicado, sois salvos. No dice serán, ¿cómo dice? Son. Si alguien trae una versión más moderna va a decir son salvos. Por medio del Evangelio tú has sido o estás salvo. ¿Cuántos se gozan en esa promesa? Si yo lo recibo, si yo persevero en él. Pero dice, asimismo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces ahora dice que si yo retengo, retener. Hay un proverbio en la Biblia que dice, compra la verdad y no la vendas. Hay cosas que usted las compra y a los pocos días te dice, ya no me gustó, lo voy a vender. Pero el Evangelio cuando lo adquieres, no te deshagas de él. Tienes que perseverar en el Evangelio, pero también tienes que retenerlo. Retener la semilla de la palabra de Dios, retener el Evangelio en tu vida. Quiere decir, si la Biblia dice retenerlo, es porque hay alguien que te quiere quitar el Evangelio de tu corazón. Hay alguien que te lo quiere quitar.
¿Sí? Es tremendo esto. Da a entender la Escritura entonces que el evangelio que tú recibes y en el cual perseveras, aun cuando estás perseverando en él, alguien te quiere quitar la palabra de Dios. Alguien va a querer arrebatarte lo que crees. Alguien te va a querer arrebatar tu esperanza de vida. El evangelio contiene una promesa que es la esperanza bienaventurada de la iglesia y es el retorno de Jesús por nosotros, por la iglesia. Jesús vuelve, pero no vuelve con relación al pecado, vuelve por la iglesia en el arrebatamiento. Su segunda venida sí es con relación al pecado y es para acabar totalmente con el pecado, la segunda venida de Cristo. Pero el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento profético y es antes de la segunda venida. Y el arrebatamiento es una promesa, es una esperanza gloriosa de la iglesia. Pablo la llama la esperanza bienaventurada de la iglesia. Esa promesa, usted y yo la tenemos. Y el diablo ha luchado por siglos, escúchelo, por siglos, diciendo a los creyentes, es mentira que viene Jesús por ti. Y se han levantado doctrinas enseñando que Cristo no viene por la iglesia así, sino que la iglesia va a estar en la tierra y Cristo va a volver hasta la segunda venida y la iglesia va a recibir a Jesús hasta la segunda venida de Cristo. Y muchas personas han perdido esa esperanza. Ya el enemigo les arrebató esa promesa y ya no creen en el rapto de la iglesia. Pero sabe algo, le tengo una noticia a usted que el evangelio la contiene y es que Cristo viene pronto. Que todo lo que se ha cumplido, que todo lo que está aconteciendo es una señal para la iglesia de que su venida por la iglesia está pronto. Está a la puerta. Y que usted y yo deberíamos estar súper emocionados. Las noticias del mundo a mí no me deben tener preocupado ni estresado. Yo debería estar feliz porque sé que Cristo viene por mí. Yo no voy a estar tenso ni angustiado. No estoy pensando ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en la riqueza del país. Estoy pensando que Cristo viene y yo necesito estar preparado para irme con el Señor. El diablo te quiere robar y te quiere quitar el evangelio. Reténlo. Hay alguien que te va a querer quitar lo que crees, que te va a querer quitar lo que crees en tu corazón y lo guardas y te lo va a querer quitar de tu corazón. Y dice la palabra retenerlo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire qué condición. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Entonces no es más cuestión de recibir el evangelio y perseverar en el evangelio, es necesario retenerlo. ¿Qué quiere decir? Que no te quiten parte del evangelio y te implanten otra idea. Que te mantengas tal como recibiste la fe desde el primer día en tu vida cristiana. Retener el evangelio es conservar todos sus ingredientes. Cuando un producto es quitado, se le quitan algunas cosas, se le dice light. Ya es un cereal light. Pero cuando el cereal contiene todo, se dice que está íntegro, está completo, no se le ha quitado nada. Y el Señor dice en la palabra por muchas partes, en muchos lados, incluso en Apocalipsis al final del libro, dice, si alguien le quita a este libro, también se le van a quitar las promesas que este libro y van a venir sobre él las plagas de este libro. Pero si alguien retiene la palabra completa, si alguien persevera en ella y no permite que el diablo le quite nada de ella, entonces dice, recibirá las promesas que tiene Apocalipsis. ¿Sabe qué va a pasar? Que vas a llegar al cielo. En el rapto de la iglesia llegaremos al cielo y dice en la Biblia que a todos los salvos le van a dar una piedra blanca, una piedrecita blanca. Y dice que en la piedrecita blanca tendrá su nombre nuevo. Ya no te vas a llamar Felipe, ya no te vas a llamar José. Ya no, tendrás un nombre nuevo, porque tu vida ahora es nueva en Cristo Jesús. El Señor te renovó y te transformó, pero cuando llegues a su presencia, ahí te vas a enterar cómo te llamas ahora. Porque Dios te ha dado una promesa y la va a cumplir. Él transformó tu vida aquí en la tierra y cuando llegues al cielo, ya no vas a ser el mismo. Ya no te vas a preocupar. Nunca más te vas a estresar, nunca más te vas a enfermar. Por eso cuando el diablo hoy te diga, mira, crees en Dios, pero estás enfermo. No me importa, diablito. Cristo viene pronto y en el cielo no voy a tener ni una dolencia. Voy a tener nueva toda mi columna vertebral.
Voy a tener nuevo mi hígado, mi páncreas. Voy a tener todo nuevo. No voy a necesitar comer para vivir. Voy a comer de alegría y de gozo, no de hambre. En el cielo no tendré sueño ni cansancio. Voy a alabar a Dios todo el día. Aquí en la tierra quizá me perdí el culto por problemas, pero allá arriba en el cielo jamás me apartaré de su presencia. Estaré delante de Él por la eternidad. ¡Aleluya! Acá padecemos, acá sufrimos, sí. Es una consecuencia del pecado de Adán. Sí, desobedeció a Adán y también nosotros. No culpemos a Adán de todo. También nosotros hemos desobedecido a Dios. Lo hermoso es que el Señor ha prometido darnos un lugar tan especial que dice, allí no habrá más llanto, no habrá más tristeza y no habrá más dolor. ¡Aleluya! Óigame, no habrá dolor. Cuando dicen amén. Es hermoso el Evangelio de Jesús. Pero dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Hay que recibirlo, perseverar en él, retenerlo. Amén. Aleluya. Me encanta en los siguientes versículos cuando Pablo describe el contenido del Evangelio. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sabe algo? Cristo murió, dice, por tus pecados. Y cuando yo leo el texto, me lo dice a mí. Cuando lo lee usted, se lo dice a usted. La Biblia es individual, le habla a cada ser humano en particular. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo en Corintios 15. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire que él se sentía el más pecador de todos. Pablo decía, de todos los pecadores, yo soy el primero. Se consideraba el más malo porque había perseguido a la iglesia, había matado cristianos. Eso a Pablo le dolía en su corazón. Pero lo más hermoso es ver que el Evangelio contiene algo poderoso. Cristo murió por tus pecados. Así que ahora le puedes decir a tus pecados, pecados no me pueden condenar ustedes. Ustedes no me pueden llevar al infierno. Ustedes no pueden destruir mi vida ya no más. No pueden ustedes cancelar mis promesas. No pueden estorbar mi bendición. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y su sangre me ha hecho libre de toda condenación. Ahora tengo bendición del cielo y tengo la promesa de Dios. Cuando Pablo entiende el Evangelio, él se convierte a Dios y él dice, yo todo lo que está en esta tierra lo tengo comparado o lo veo como si fuera una basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Pablo, cuando comprende qué es el Evangelio y qué contiene el Evangelio, él dice, yo a todas las cosas las tengo como si fueran una basura, porque lo que yo quiero es estar con Cristo en la eternidad. Pablo es el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Ese hombre vivió apasionado por la palabra del Señor. Ese hombre recibió el Evangelio, perseveró en el Evangelio, pero también lo retuvo. Tenemos que retener la palabra de Dios. Que no nos sea quitada del corazón, sino retenerla, guardarla dentro, perseverar en ella. Amén. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 1:18. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Sabe qué cosa? Con esto descubro algo importante. El Evangelio es Cristo mismo. Porque ahora aquí dice que Cristo es poder de Dios. Y la Biblia dice que Cristo es el verbo hecho carne, es el Evangelio hecho palabra. Y si usted recibe la palabra, usted está recibiendo a Cristo. Si usted retiene la palabra, usted está reteniendo a Cristo. Si usted persevera en la palabra, persevera en Cristo. Y dice el 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Qué hermosa promesa. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Oh, con razón el Señor se manifestó a tu vida. Con razón el Señor te salvó y te sacó del alcoholismo y donde estabas perdido, porque Dios dice, yo me glorifico en lo débil, en lo que no se puede, en lo que no tiene solución. Yo me manifiesto allí para decirle al mundo que yo soy el Dios que salva al hombre del pecado. Denle la gloria al Señor. Por eso Dios se manifiesta. Por eso Dios cambió tu vida. Porque a Él le gusta decirle al mundo, Él cambió porque yo lo toqué su corazón. Es otro hombre, es otra mujer, porque yo cambié su vida. Porque el Evangelio es poder de Dios. Es un poder sobrenatural. Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Miren nada más, el Evangelio contiene la victoria sobre tus pecados, pero también contiene la victoria final sobre el pecado. Seguimos leyendo, pero ahora el versículo 52 en adelante. Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El día que Cristo venga por la iglesia para llevarla a su presencia, los creyentes que ya murieron, que no están con nosotros, pero que murieron en Cristo, perseverando en Cristo, recibieron el Evangelio de Cristo, lo retuvieron, ellos serán resucitados. Y los que estén vivos en ese momento serán transformados. Dice, y nosotros seremos transformados. 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte, aunque somos creyentes, sigue teniendo un poder sobre nuestro cuerpo. Dios estableció a los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. Pero cuando Cristo establezca el final de las cosas, la misma muerte será vencida. Y dice aquí, sorbida es la muerte en victoria. Entonces dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál es el aguijoncito de la muerte? ¿Con qué te pica para que te infectes y te mueras? El pecado. Y como todos somos pecadores, somos mortales, todos morimos. Pero cuando venga Cristo por la iglesia, para llevarnos a su presencia, los muertos van a ser resucitados y los vivos van a ser transformados y la muerte no tendrá poder sobre nosotros ya, nunca más. Seremos eternos desde ese momento. ¿Cómo no esperar con gozo esa promesa? Cristo viene pronto por la iglesia
Amén. El poder del Evangelio nos cambió. El poder del Evangelio nos transformó. Nuestros pecados fueron limpios por la sangre de Cristo. Ahora eres nueva criatura. Ahora solo esperas a tu Señor que venga de los cielos y te lleve a su presencia por la eternidad. Transformará tu cuerpo y no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá muerte incluso, dice la Biblia. Amén. Entonces, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ponerla en práctica. Vamos a retenerla, sobre todo creo que la batalla más grande es retener la palabra en nuestro corazón. El enemigo siempre te va a querer quitar la palabra de tu vida, pero vamos a retenerla para poder vivir esta promesa que está aquí en el capítulo 15, versículo 52 hasta el 54. Dios es poderoso, está tocando y cambiando tu vida, está trabajando en ti, porque pronto viene por nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Póngase de pie y espere al Señor con un corazón apasionado por Cristo Jesús. Espere al Señor en oración, alabándolo, buscando su rostro, leyendo su palabra. Amén. Esperemos a Cristo porque Él viene pronto.